Hola, soy Sofía. Y la semana pasada mi esposo me humilló frente a todos sus amigos por intentar pagar un café con el dinero que yo heredé de mis abuelos. Me miró con desprecio, y en voz alta para que todos escucharan. Me dijo que había bloqueado mi tarjeta por malgastar su dinero. En ese instante, sentí cómo algo dentro de mí se rompía para siempre. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño, tan insignificante, en tu propia vida? Antes de contarte la mirada de pánico en su rostro cuando descubrió la verdad sobre esa cuenta bancaria, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre arrogante se da cuenta de que el castillo que construyó está hecho de arena, y que la dueña de la arena acaba de llegar para reclamarla. Todo sucedió en uno de esos restaurantes carísimos de Brickell, en Miami, donde el simple hecho de respirar parece costar dinero. Estábamos cenando con los socios de Alejandro, gente que siempre me miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, como si yo fuera un accesorio exótico que él llevaba del brazo. Durante toda la noche, me sentí como una extraña en mi propia piel, sonriendo y asintiendo mientras ellos hablaban de inversiones, yates y cifras con tantos ceros que me mareaban. La conversación era un recordatorio constante de que, según Alejandro, yo no contribuía en nada. Cuando la cena terminó, el mesero se acercó a ofrecer café. Yo, en un intento casi infantil de sentirme útil, de participar, me ofrecí a pagar esa pequeña parte. Saqué mi tarjeta, la misma que él me había dado, y la deslicé con una sonrisa nerviosa. El silencio que siguió al sonido del datáfono fue ensordecedor. «Transacción denegada», dijo el mesero en voz baja, casi avergonzado por mí. Mi cara se encendió. Pensé que era un simple error del sistema, un fallo técnico, pero Alejandro no lo vio así. En lugar de resolverlo discretamente, tomó la oportunidad para reafirmar su poder. Levantó la voz, con esa arrogancia que tanto le caracterizaba, y soltó la frase que se clavó en mi memoria como un cuchillo. «Te bloqueé el acceso. Deja de malgastar mi dinero de una vez». Todos en la mesa se quedaron callados, mirándome. Vi la pena en los ojos de la esposa de uno de sus socios. Y fue peor que el desprecio. En ese momento, no era su esposa, era su empleada, su niña malcriada, a la que acababan de castigar en público por un capricho. La humillación fue tan profunda, tan visceral, que por un segundo sentí que el aire me faltaba. Era como si me hubieran desnudado en medio de la sala, exponiendo una verdad que yo misma había intentado ignorar durante años. Para él, yo no era nada más que una carga, un gasto. Cada viaje, cada cena, cada pincel que compraba para mis cuadros, todo pasaba por su filtro, por su aprobación, y yo lo había permitido. Había dejado que la narrativa de su éxito borrara por completo el origen de nuestra fortuna, la herencia que mis abuelos me dejaron, el dinero que ellos trabajaron toda su vida para asegurar mi futuro. Un futuro que ahora se sentía como una jaula de oro, brillante por fuera, pero asfixiante por dentro. En ese instante, todo el amor que alguna vez sentí se convirtió en un frío y pesado resentimiento. Mientras el eco de sus palabras todavía flotaba en el aire, algo cambió en mí. La vergüenza que me quemaba las mejillas se transformó en una calma helada. Una claridad que nunca antes había sentido. Lo miré directamente a los ojos, a través de la mesa, y en lugar de llorar o discutir, simplemente dije, «Tienes razón». Mi respuesta lo descolocó. Esperaba lágrimas, una escena. Pero solo recibió 2 palabras tranquilas que parecieron confundirlo más que cualquier grito. El resto del trayecto a casa, en su reluciente BMW, fue en un silencio tenso. Él conducía con una mano en el volante y la otra descansando sobre su muslo, con el reflejo de las luces de la ciudad parpadeando en la esfera de su Rolex. Ese reloj, un regalo de mis padres para nuestra boda, que él lucía como un trofeo de su propio mérito. Llegamos a nuestro apartamento, un espacio enorme con vistas panorámicas a la bahía, que siempre me había parecido más una galería de arte impersonal que un hogar. Todo era blanco, minimalista y frío, exactamente como a Alejandro le gustaba. Yo nunca pude colgar mis cuadros.
Él decía que rompían la estética del lugar. Mientras él se servía un whisky, ignorándome por completo, yo me quedé de pie en medio de la sala, observando cada detalle de esa vida que se suponía era mía. Los muebles de diseño, las esculturas carísimas, las paredes vacías. Me di cuenta de que yo era como esas paredes, un lienzo en blanco sobre el que él había proyectado su propia imagen de éxito, borrando por completo cualquier trazo de mi identidad, de mi arte, de la persona que yo era antes de conocerlo. En ese momento, el recuerdo de mis abuelos me golpeó con una fuerza abrumadora. Recordé el olor a galletas recién horneadas en la cocina de mi abuela y las manos de mi abuelo, siempre manchadas de tierra de su jardín, enseñándome a podar las rosas. Ellos creían en mí. Me decían que mi arte era un don, que mi sensibilidad era mi mayor fortaleza. El dinero que me dejaron no era solo un número en una cuenta bancaria, era la culminación de sus vidas, su amor materializado, su última forma de cuidarme. Y yo había permitido que un hombre que ni siquiera los conoció lo usara como un arma para controlarme, para hacerme sentir pequeña e inútil. La culpa y la rabia se mezclaron en mi pecho, creando una determinación inquebrantable. Mientras Alejandro roncaba suavemente en nuestra cama, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de mí, yo caminé descalza por el frío suelo de mármol hasta su estudio. Allí, escondida detrás de un falso panel en la pared, estaba la caja fuerte. Una caja que, irónicamente, yo había pagado, pero cuya combinación solo él conocía. O eso creía él. Lo que no sabía era que yo lo había observado introducirla cientos de veces, memorizando el suave clic de cada número. Con el corazón latiéndome en la garganta, giré el dial, mis dedos temblorosos pero seguros. 18, 04, 26. La fecha en que firmó su primer gran contrato, gracias a mi capital inicial, como le gustaba llamarlo. La puerta de acero se abrió con un susurro. Dentro, junto a sus papeles y algunos objetos de valor, había una carpeta de cuero con mis iniciales grabadas en oro. S. G. Sofía García. La saqué con cuidado. No necesitaba abrirla para saber lo que contenía. Los documentos originales de la transferencia de la herencia, los contratos de apertura de la cuenta conjunta donde se especificaba, en una cláusula que él seguramente pensó que yo nunca leería, que yo era la titular principal y única beneficiaria original, y que cualquier cotitular podía ser removido con una simple notificación. La prueba irrefutable de que todo, absolutamente todo, era mío. Sosteniendo esos papeles en mis manos, sentí el poder regresar a mi cuerpo. No era un poder para dominar, sino el poder para ser libre. Y en la quietud de la noche, mientras la ciudad de Miami dormía, mi plan comenzó a tomar forma. La mañana siguiente llegó con una luz pálida que se filtraba a través de los enormes ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Yo no había dormido. Pasé la noche en el sofá del estudio, con la carpeta de cuero sobre mi regazo, sintiendo el peso de esos papeles como si fueran una armadura. Cada cláusula, cada firma, era un eco de la voz de mi abuelo diciéndome: «Esto es para que nunca dependas de nadie, Sofía, para que seas libre». Y mientras el sol salía sobre la bahía, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas, yo sentía una mezcla de terror y una extraña paz. El plan era simple, pero su ejecución requería una valentía que no estaba segura de poseer. Alejandro seguía durmiendo, ajeno a todo. Su respiración profunda y regular era el único sonido en el silencio de nuestro hogar, un silencio que pronto se rompería para siempre. Cuando finalmente se despertó, lo hizo con la misma confianza despreocupada de siempre. Salió de la habitación estirándose, pasó por mi lado sin siquiera mirarme y se dirigió directamente a la cafetera. Mientras esperaba su espresso, me lanzó una mirada por encima del hombro y dijo, con un tono que pretendía ser casual pero estaba cargado de superioridad: «Espero que hayas aprendido la lección de anoche. La próxima vez, piensa antes de intentar presumir con un dinero que no es tuyo». No hubo disculpa, ni una pizca de remordimiento. Para él, la humillación que me había hecho pasar era una simple medida disciplinaria, una corrección necesaria.
Yo solo asentí, manteniendo la mirada baja, y esa sumisión pareció satisfacerlo. Se tomó su café de un trago y se metió en la ducha, comenzando su día como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Mientras el sonido del agua corriendo llenaba el apartamento, recordé todas las veces que había minimizado mis sueños para no opacar los suyos. Hace un par de años, una galería de arte en Wynwood me había ofrecido una pequeña exposición individual. Estaba eufórica. Era la oportunidad que había estado esperando toda mi vida. Cuando se lo conté a Alejandro, su reacción fue una sonrisa condescendiente. ¿Una exposición? Qué lindo, mi amor. Pero seamos realistas. ¿Quién va a comprar tus cuadros? Concéntrate en la casa, en apoyarme. Mi trabajo es lo que paga por este estilo de vida, no tus pasatiempos. Usó la palabra pasatiempos como un veneno, y funcionó. Cancelé la exposición, convencida de que tenía razón, de que mi arte no tenía valor real. Dejé que su voz se convirtiera en mi crítico interno, silenciando la pasión que mis abuelos tanto habían alentado. Con el corazón martilleándome en el pecho, aproveché su ducha para hacer la llamada. Me encerré en el pequeño cuarto que usaba como estudio, rodeada de lienzos en blanco y botes de pintura secos. Marqué el número del asesor privado de la banca, el mismo cuyo nombre aparecía en todos los documentos. Su voz, al otro lado de la línea, era tranquila y profesional. «Buenos días, habla Sofía García», dije, mi propia voz sonando extrañamente firme. «Necesito, con efecto inmediato, revocar cualquier autorización de acceso a terceros en mi cuenta principal, la número 74. Le di el número completo, el que había memorizado la noche anterior. Hubo una breve pausa. El sonido de un teclado. «Entendido, señora García. El cotitular, Alejandro Rojas, ya no tendrá acceso a los fondos ni a ninguna de las tarjetas asociadas a partir de este momento. ¿Necesita algo más?» «No», respondí. «Eso es todo». Y colgué. Un silencio profundo llenó la habitación. Por un instante, esperé que sonara una alarma, que algo catastrófico sucediera. Pero no pasó nada. El sol seguía brillando. La ciudad seguía moviéndose. La única diferencia era que, por primera vez en años, yo era la única dueña de mi vida. Una ola de alivio tan intensa me recorrió que tuve que sentarme en el suelo. Apoyé la cabeza contra un lienzo vacío y cerré los ojos. No me sentía poderosa ni vengativa. Me sentía en calma. Era la calma de quien finalmente ha puesto un punto final a una larga y dolorosa historia. Miré a mi alrededor, a ese espacio que él había definido como mi rincón de hobbies, y lo vi de otra manera. Era el punto de partida. Era el lugar donde mi nueva vida iba a comenzar, pincelada a pincelada. Alejandro salió del baño envuelto en una toalla, con el pelo mojado y oliendo a su costoso gel de ducha. Pasó por el estudio y me vio sentada en el suelo, pero no hizo ningún comentario. Estaba demasiado ocupado preparándose para su día de conquistar el mundo. Mientras se vestía frente al espejo de cuerpo entero, se abrochó su Rolex en la muñeca. Lo ajustó, admirando cómo brillaba bajo la luz. «Tengo una reunión importante hoy», anunció al aire. «Hay que cerrar un trato que nos asegurará las vacaciones en los Alpes este invierno». Me miró a través del espejo. «Así que pórtate bien. ¿Quieres?» «Sin dramas». El reloj, ese regalo de mis padres que él había adoptado como el símbolo máximo de su éxito, me pareció de pronto un objeto ridículo, una farsa brillante en la muñeca de un hombre que vivía una mentira. Justo antes de irse, se dio cuenta de que necesitaba hacer una reserva para una cena de negocios esa noche. Se giró hacia mí y con un gesto magnánimo sacó su billetera. «Anda, usa mi tarjeta para reservar en Cipriani. Ponla a mi nombre. Ya sabes que la tuya no es de fiar». Me tendió su reluciente tarjeta negra, la que tenía su nombre en letras plateadas. Fue un acto de crueldad tan casual, tan arraigado en su dinámica de poder, que casi me reí. Era su forma de recordarme, una última vez, quién tenía el control, quién era el proveedor, quién mandaba. Tomé la tarjeta con una mano temblorosa, sintiendo el plástico frío contra mi piel. «Claro», dije en voz baja,
Yo me encargo. Él sonrió, satisfecho, y me dio un beso rápido en la frente antes de salir por la puerta. Sostuve su tarjeta en mi mano durante un largo rato, observando su nombre grabado en ella. Alejandro Rojas. Por años. Ese nombre había sido mi refugio y mi prisión. Había definido mi identidad, mi estatus social, mi valor. Pero ahora, sosteniendo esa pequeña pieza de plástico, me di cuenta de que era solo eso, plástico. Un símbolo vacío de un poder que ya no existía. No hice la reserva. En su lugar, caminé hacia la cocina y con unas tijeras, corté la tarjeta en pedazos pequeños y afilados. Observé cómo las letras plateadas de su nombre se partían una y otra vez. Cada corte era una liberación, un acto simbólico de cortar los lazos que me habían atado a él. Tiré los pedazos a la basura, junto con los restos del café de la mañana. Era un gesto pequeño, invisible para el mundo, pero para mí lo significaba todo. Recordé algo que me había dicho al salir, algo sobre su coche. Mañana tengo que llevar el BMW al taller para su mantenimiento anual. Asegúrate de transferir unos $3,000 a mi cuenta de gastos. El servicio completo es carísimo. Lo había dicho como una orden, como quien le pide a su asistente que gestione un pago. En ese momento, yo solo había asentido. Pero ahora sus palabras resonaban en mi mente con una nueva ironía. Su preciado coche, otro de sus símbolos de estatus, dependía de un dinero al que ya no tenía acceso. La imagen de él, de pie en el concesionario de lujo, intentando pagar con una tarjeta que sería denegada, comenzó a formarse en mi cabeza. No era una fantasía de venganza, sino la simple y llana consecuencia de sus actos. El castillo de naipes que había construido con tanto esmero estaba a punto de derrumbarse. Con Alejandro fuera, el apartamento se sentía inmenso y extrañamente silencioso. Ya no era un espacio opresivo, sino un lienzo en blanco. Por primera vez, no lo veía como su apartamento, sino como una propiedad, un activo. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles de diseño, las esculturas frías, las paredes vacías. Todo lo que había sido elegido para proyectar su imagen de éxito ahora me parecía impersonal y sin alma. Él no había construido un hogar, había montado un escenario, y yo había sido el accesorio principal en su obra de teatro. Pero la función había terminado. El telón estaba a punto de caer, y cuando lo hiciera, él se encontraría solo en el escenario, sin guión y sin público. El poder no estaba en el dinero, sino en la verdad. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz. Me dirigí a mi estudio, el único lugar de la casa que se sentía remotamente mío. Abrí las ventanas de par en par, dejando que la brisa salada de Miami llenara el espacio. Saqué un lienzo grande, uno que había comprado hacía meses pero que nunca me había atrevido a usar, y lo coloqué en el caballete. Abrí mis botes de pintura, muchos de ellos secos en la superficie, y sentí el olor familiar de los óleos y el aguarrás. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la voz de Alejandro en mi cabeza diciéndome que estaba perdiendo el tiempo. Solo sentí mis propias manos, mis propias ideas, mis propios colores. Mientras esperaba que llegara el día siguiente, el día del ajuste de cuentas, decidí hacer lo único que me había hecho sentir libre en toda mi vida. Empecé a pintar. El primer trazo fue de un azul profundo y vibrante, el color del mar en un día de tormenta, el color de mi libertad. Pasé horas frente al lienzo, dejando que el torbellino de emociones que había reprimido durante años fluyera a través de mis manos. El azul profundo de la tormenta se mezclaba con grises y blancos furiosos, creando olas que se estrellaban contra un cielo incierto. No estaba pintando un paisaje, estaba pintando mi propia demolición y mi renacimiento. Cada pincelada era un grito, una palabra que nunca dije, una lágrima que nunca lloré. El olor a trementina llenaba mis pulmones, limpiando el perfume de lujo y sumisión que se había impregnado en mi piel. Por primera vez, el apartamento no se sentía como su galería, sino como mi taller. Estaba recuperando el territorio, centímetro a centímetro, con cada mancha de color. Era un acto de guerra silencioso, una declaración de independencia en óleo sobre tela.
La tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender, tiñendo la bahía de un color anaranjado y melancólico. Estaba tan inmersa en mi trabajo que casi no escuché el suave zumbido proveniente de la mesa del salón. Era la tableta de Alejandro, la que usaba para sus lecturas y correos personales, y que se había olvidado en su apuro matutino. Al principio, lo ignoré. No quería que nada de su mundo contaminara la frágil paz que había construido en mi rincón, pero el zumbido persistió, una vibración insistente que parecía llamarme. Una parte de mí, la que aún estaba programada para servirle, pensó que podría ser algo importante, algo que debería comunicarle. Con un suspiro, dejé los pinceles y caminé hacia la mesa, secándome las manos manchadas de pintura en un trapo. La pantalla estaba iluminada con una serie de notificaciones. La mayoría eran correos de mercados financieros y alertas de noticias, pero una destacaba. No era un correo electrónico, sino una vista previa de un mensaje de WhatsApp sincronizado con el dispositivo. El nombre era Valeria B. y el mensaje era corto, pero cada palabra fue como un golpe directo al estómago. Gracias por el collar. Es divino. No puedo esperar a usarlo para ti en nuestro viaje a los Alpes. Debajo, un emoji de un beso. Me quedé paralizada, releyendo la frase una y otra vez, mientras el aire se volvía denso y pesado a mi alrededor. Los Alpes. Las vacaciones que él había mencionado esa misma mañana, las que supuestamente aseguraríamos con su gran negocio. Resulta que yo no estaba incluida en el nosotros. Una frialdad que no tenía nada que ver con el aire acondicionado se apoderó de mí. No sentí el dolor agudo de los celos, sino el hielo cortante de la confirmación. La humillación en el restaurante no había sido un hecho aislado, un simple arrebato de arrogancia. Era parte de un patrón mucho más grande y oscuro. Él no solo me menospreciaba, me estaba borrando activamente de su vida mientras seguía usando los cimientos que mi familia había construido para financiar su nueva realidad. El collar. Me pregunté cuánto habría costado. $1,000, $5,000, $10,000. El dinero por el que me sermoneaba si compraba un juego de pinceles de calidad, el dinero que me negó para un simple café, lo estaba gastando en joyas para otra mujer. La hipocresía era tan monumental que me dejó sin aliento. De repente, cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado se evaporó. Cualquier pequeña voz en mi cabeza que se preguntaba si estaba siendo demasiado drástica fue silenciada para siempre. Esto ya no se trataba solo de recuperar mi independencia financiera. Se trataba de una cuestión de dignidad fundamental. Volví a mi estudio, pero la energía había cambiado. La tristeza de mi pintura se había transformado en una furia controlada. Tomé un pincel cargado de pintura negra y tracé una línea gruesa y oscura que partía el lienzo en dos. Era una frontera, una división irrevocable entre el antes y el después. El nosotros había muerto, y en su lugar solo quedaba un yo, que se negaba a seguir siendo la víctima silenciosa de su farsa. El resto de la tarde lo dediqué a preparativos metódicos y fríos. Entré en nuestro vestidor, un espacio del tamaño de un apartamento pequeño, y empaqué una maleta. No con la ropa de diseñador que él había elegido para mí, sino con mis jeans viejos, mis camisetas cómodas, y los pocos objetos que realmente me pertenecían. Un par de libros de arte, una foto de mis abuelos y el primer juego de pinceles que me regalaron. Cada prenda que doblaba era un paso más lejos de la mujer que él había intentado moldear. Dejé su Rolex sobre su lado de la cama, junto a las llaves de su preciado BMW. Eran sus símbolos, sus trofeos, y ya no quería tener nada que ver con ellos. El apartamento, que antes me parecía una jaula, ahora era simplemente una escena del crimen que estaba a punto de abandonar. Cuando escuché la llave en la cerradura, horas más tarde, mi corazón no se aceleró por miedo, sino por una extraña y serena expectación. Estaba sentada en el sofá del salón, con las manos cruzadas sobre el regazo, como una reina esperando la llegada de un mensajero. Alejandro entró con la misma energía avasalladora de siempre, arrojando su maletín de cuero sobre una silla y aflojándose la corbata. «Día brutal», anunció al aire, como si esperara aplausos. Pero lo cerré. «Ese trato está en el bolsillo».
Los Alpes nos esperan, mi amor. Me miró y sonrió. Una sonrisa de pura autocomplacencia. No tenía ni la más remota idea de que estaba hablando con un fantasma, con el eco de la mujer que solía ser. Se sirvió un whisky, el mismo ritual de cada noche, y se dejó caer en el sillón frente a mí. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día de... arte? Preguntó, con esa condescendencia apenas velada que tanto dominaba. No le respondí de inmediato. Solo lo observé, memorizando cada detalle de su ignorancia. El brillo de su reloj bajo la luz tenue, la forma en que sostenía el vaso, la confianza inquebrantable en su mirada. Era un hombre que nunca había enfrentado una consecuencia real en su vida, un hombre que creía que el universo entero estaba diseñado para su conveniencia. Y yo estaba a punto de presentarle la factura por todos sus excesos, una factura que no podría pagar. Por cierto, añadió, dándole un sorbo a su bebida, no te olvides de la transferencia para el mantenimiento del BMW. Tengo la cita mañana a primera hora, y no quiero tener que lidiar con problemas de pago. Pon unos 3,000, para estar seguros. La mención del coche, el detonante final, me hizo sentir una calma casi sobrenatural. Era como si el guión que había escrito en mi mente durante todo el día estuviera a punto de representarse, y cada actor estuviera diciendo sus líneas a la perfección. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no bajé la vista. Sostuve su mirada, dejando que viera la ausencia total de emoción en mi rostro. No había amor, no había miedo, solo un vacío pulcro y definitivo. No te preocupes, le dije, y mi voz sonó clara y firme en el silencio del apartamento. Me he encargado de todo. Mi respuesta pareció satisfacerle. Para él, significaba obediencia, que la lección de la noche anterior había sido aprendida, y que su mundo seguía girando perfectamente sobre su eje. Asintió, terminó su whisky, y se levantó para ir a darse una ducha. Mientras lo veía desaparecer por el pasillo, una frase de mi abuelo resonó en mi cabeza. La verdad, Sofía, es como el sol. Puedes ocultarla por un tiempo, pero nunca desaparece. Y al final, siempre encuentra la manera de salir y quemarlo todo. Mañana saldría el sol. Y para Alejandro, iba a ser un amanecer que nunca olvidaría. La noche fue larga y extrañamente pacífica. No dormí, pero tampoco sentí el agotamiento. Me quedé sentada en el estudio, observando cómo la ciudad pasaba de la oscuridad artificial de las luces de neón a la luz grisácea y prometedora del amanecer. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por los ventanales, no sentí el calor familiar de un nuevo día, sino el frío metálico de una ejecución inminente. Escuché el despertador de Alejandro en la otra habitación, un sonido estridente que siempre me había parecido una agresión matutina. Se levantó con su energía de siempre, la de un hombre que se cree dueño del mundo, sin saber que su mundo estaba a punto de encogerse hasta caber en el bolsillo de la mujer que había despreciado. Mientras él se duchaba, cantando desafinadamente, yo me preparé un té, sintiendo el calor de la taza entre mis manos como el único ancla en la tormenta que se avecinaba. Salió del baño envuelto en una nube de vapor y perfume caro, su ritual de armadura diaria. Se vistió con un traje impecable, ajustándose los gemelos de oro frente al espejo, practicando su sonrisa de depredador financiero. Pasó por mi lado en la cocina y me dio una palmadita condescendiente en el hombro. ¿Ves? Hoy es un nuevo día, sin dramas, todo vuelve a la normalidad. Su concepto de normalidad era un monólogo en el que él era el único protagonista. Mientras se abrochaba el Rolex, el que mis padres le regalaron, lo admiró en su muñeca como si fuera una medalla ganada en batalla. Asegúrate de que la casa esté impecable esta noche. Voy a celebrar el trato con los socios. Quizás los traiga para una copa. Ni siquiera preguntó si yo estaba de acuerdo. Simplemente asumió mi obediencia, mi existencia como una extensión de sus necesidades y deseos. Justo cuando estaba a punto de salir, con el maletín en una mano y las llaves del BMW en la otra, se detuvo en el umbral. Se giró y me miró con una impaciencia mal disimulada, como si mi simple presencia fuera un retraso en su importante agenda. ¿Hiciste la transferencia para el coche?, preguntó,
su voz con un filo de autoridad. Tengo la cita en 1 hora, y no tengo tiempo para tonterías. El concesionario de BMW en Brickell no es lugar para tener problemas con una tarjeta. Quiero que todo fluya sin contratiempos. No era una pregunta, era una orden. La última que me daría. Era el clavo final en el ataúd de nuestra relación, y él mismo lo estaba martillando con una confianza ciega, sin darse cuenta de que la tapa estaba a punto de cerrarse sobre él. Cada palabra era un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Lo miré directamente a los ojos, manteniendo una expresión neutra, una calma que parecía desconcertarlo por un segundo. La mujer que él esperaba ver, la que se encogería y asentiría tímidamente, ya no estaba allí. En su lugar había una extraña, una mujer con la espalda recta y la mirada firme. «No te preocupes por el coche, Alejandro», le dije, mi voz sonando tan serena que hasta a mí me sorprendió. «Todo está resuelto». Su ceño se frunció ligeramente, confundido por mi tono, pero su arrogancia era un escudo demasiado grueso para que la duda lo penetrara. Lo interpretó a su manera, como una confirmación de mi sumisión. Asintió bruscamente, satisfecho, y salió por la puerta, cerrándola con un golpe seco que resonó en el apartamento vacío. El sonido de su partida fue el verdadero comienzo de mi libertad. En el silencio que dejó tras de sí, el aire pareció vibrar con una nueva energía. Caminé hacia el estudio y miré el cuadro que había pintado. Era un caos de colores oscuros y luces violentas, una tormenta atrapada en un lienzo. Era feo y hermoso al mismo tiempo. Era honesto. Por primera vez en años, había creado algo que era puramente mío, sin la sombra de su aprobación o su crítica. Era la prueba tangible de mi transformación. Ya no era un lienzo en blanco esperando a que él pintara su vida sobre mí. Yo era la artista, con mis propios colores, mis propias pinceladas, mi propia historia que contar. Con una última mirada a mi obra, supe que estaba lista. La duda se había disuelto, reemplazada por una certeza fría y sólida como el mármol bajo mis pies. Recogí la pequeña maleta que había preparado la noche anterior. No pesaba casi nada. Era increíble cómo toda una vida, la mía al menos, podía caber en un equipaje de mano. Di un último paseo por el apartamento, pero ya no lo veía como mi hogar, ni siquiera como mi jaula. Era simplemente un inmueble, un conjunto de objetos caros en un espacio con buenas vistas, un escenario, y mi papel en esa obra había terminado. Fui al salón y cogí el Rolex que había dejado en la mesita de noche. El metal se sentía pesado y frío en mi mano, un grillete de oro. Lo coloqué en el centro de la mesa de café de cristal, justo al lado de las llaves de repuesto del BMW. Eran los dos símbolos más preciados de su falso imperio, los pilares de su identidad construida. Saqué un pequeño bloc de notas de mi bolso, el que usaba para mis bocetos, y arranqué una hoja. Con un simple bolígrafo negro. Escribí 5 palabras. No eran palabras de ira ni de explicación. No le debía ninguna de las dos cosas. Eran simplemente una declaración de hechos, una corrección a la narrativa que él había mantenido durante tanto tiempo. Esto nunca fue tuyo. Doblé el papel por la mitad y lo coloqué cuidadosamente junto al reloj y las llaves. Era mi última declaración en esa casa. Un epitafio silencioso para el final de nuestra historia. Un punto final claro y conciso, sin espacio para interpretaciones o negociaciones. Era la verdad, destilada en su forma más pura y cortante. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta principal. Antes de abrirla, me detuve y me miré en el gran espejo del vestíbulo, uno que él había instalado para sus últimas revisiones de atuendo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente. Sus ojos ya no tenían esa sombra de tristeza y resignación. Había una claridad en ellos, una fuerza tranquila que no reconocía del todo, pero que acogía como a una vieja amiga perdida. No sonreí, simplemente asentí, en un gesto de reconocimiento hacia ella, hacia mí. Abrí la puerta y salí sin mirar atrás. El sonido del cerrojo al cerrarse fue como una exhalación, el alivio de soltar un peso que había cargado durante demasiado tiempo.
El pasillo del lujoso edificio me pareció, por primera vez, un camino hacia la libertad y no parte de la prisión. No me fui lejos. Mi plan no consistía en huir, sino en presenciar. Quería ver, con mis propios ojos, el momento en que su realidad se hiciera añicos. Crucé la calle y entré en una pequeña cafetería con vistas directas al edificio del banco, donde Alejandro tenía su cuenta. O más bien, donde creía tenerla. Pedí un café solo, pagando con un billete de $20 de mi propio bolso, un dinero que no provenía de ninguna cuenta conjunta, sino de un pequeño fondo de emergencia que mi abuela siempre me había insistido en mantener. El simple acto de pagar por mi propio café, sin miedo ni humillación, se sintió como una victoria monumental. Era el círculo cerrándose, la herida del restaurante comenzando a sanar con este pequeño gesto de autonomía. Me senté junto a la ventana, sorbiendo lentamente mi café, el calor amargo reconfortándome. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo se estiraba, cargado de una tensión casi palpable. Y entonces, lo vi. Su reluciente BMW negro dobló la esquina y se estacionó bruscamente en un lugar prohibido frente al banco. Se bajó del coche, ya con el teléfono en la oreja, gesticulando con impaciencia. Su lenguaje corporal gritaba arrogancia y prisa. Caminó directamente hacia el cajero automático exterior, probablemente para sacar el efectivo para el mantenimiento del coche. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. No por miedo, sino por la anticipación de la justicia. La obra estaba a punto de comenzar, el telón a punto de levantarse, y yo tenía un asiento en primera fila para ver la caída del rey. Lo vi insertar la tarjeta en la ranura del cajero con un movimiento rápido y seguro, el gesto de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad. Tamborileaba los dedos sobre la pantalla táctil, impaciente, probablemente ya pensando en su reunión, en su día de conquistas. Desde mi mesa, a través del cristal de la cafetería, la escena parecía un pequeño teatro silencioso. Yo era la única espectadora que conocía el verdadero guión, la que sabía que el protagonista estaba a punto de olvidar sus líneas de la manera más humillante posible. Sostuve mi taza de café con ambas manos, sintiendo el calor anclándome al presente, al momento exacto en que el poder cambiaría de manos, no con un estruendo, sino con el simple y silencioso mensaje de una máquina. La máquina emitió un zumbido mecánico, y luego un pitido agudo, antinatural. Vi cómo la tarjeta era expulsada bruscamente de la ranura. En la pantalla, aunque no podía leer las palabras exactas, reconocí la forma y el color de un mensaje de error. La reacción de Alejandro fue predecible. Frunció el ceño, mirando la tarjeta en su mano como si lo hubiera traicionado. Luego miró al cajero con desdén, como si fuera un empleado incompetente. Lo vi murmurar algo para sí mismo. Una maldición probablemente. Y volvió a insertar la tarjeta con más fuerza, con una agresividad contenida. Estaba repitiendo exactamente la misma acción, esperando un resultado diferente, la definición misma de la locura, o, en su caso, de una arrogancia tan profunda que no podía concebir el fracaso. De nuevo, el mismo resultado, el zumbido, el pitido, la tarjeta expulsada. Esta vez, su frustración fue visible para cualquiera que pasara por allí. Golpeó suavemente el lateral de la máquina con el puño cerrado, un gesto de impotencia que me resultó completamente ajeno a él. Se pasó una mano por el pelo, desordenando su peinado perfecto. Miró a su alrededor, su mirada barriendo la acera, y por un instante, sus ojos se encontraron con la ventana de la cafetería. No creo que me viera. Su mente estaba demasiado ocupada procesando la ofensa, la inconcebible idea de que algo, cualquier cosa, no estuviera funcionando a su favor. Sacó su teléfono de último modelo del bolsillo del traje, su rostro contraído en una máscara de furia contenida. El espectáculo estaba a punto de volverse sonoro. Decidió hacer la llamada allí mismo, de pie junto al cajero, y para mi sorpresa, activó el altavoz. Probablemente porque necesitaba sus manos libres para buscar otra tarjeta en su billetera. Tan seguro estaba de que era un simple problema técnico que se resolvería con una orden suya. Su voz,
amplificada por el pequeño altavoz del teléfono, atravesó el ruido del tráfico matutino y llegó hasta mí con una claridad escalofriante. «Habla Alejandro Rojas», ladró en cuanto alguien contestó. «Estoy en el cajero de Brickell Avenue y esta porquería no funciona. Rechaza mi tarjeta. Soy cliente de banca privada. Exijo que solucionen esto de inmediato». Su tono era el de un rey dirigiéndose a un siervo, cargado de una prepotencia que, por última vez, se sentía con derecho a ejercer. Hubo una pausa, y luego una voz tranquila y profesional, la de una mujer, emanó del teléfono. «Un momento, por favor, señor Rojas. Permítame verificar su cuenta». Pude escuchar el suave tecleo de un ordenador a través del altavoz. Alejandro esperaba, dando golpecitos impacientes con su zapato de cuero italiano en el pavimento. Cruzó los brazos sobre el pecho, mirando el tráfico como si culpara a toda la ciudad por su inconveniente. Para él, esto era solo una molestia, un bache en su camino hacia el éxito. No tenía la menor idea de que no estaba en un bache, sino al borde de un precipicio, y que la voz calmada al otro lado del teléfono estaba a punto de darle el empujón final que lo haría caer. «Señor Rojas, veo su cuenta en mi pantalla», continuó la agente, su voz imperturbable. «¿Ah, no? Parece haber ningún problema técnico con el cajero ni con la red». Alejandro resopló, incrédulo. «Entonces, ¿cuál es el problema? La tarjeta es rechazada. ¿No me está escuchando?» Su paciencia, siempre escasa, se había agotado por completo. La agente hizo una pequeña pausa antes de continuar. Una pausa que pareció durar una eternidad. Y entonces, con la misma neutralidad profesional, pronunció las palabras que demolieron su mundo. «El problema, señor, es que su acceso a esta cuenta ha sido revocado». La frase quedó suspendida en el aire, simple, fáctica y absolutamente devastadora. El cambio en su rostro fue instantáneo y dramático. El color desapareció de su piel tan rápido que pareció un truco de magia. Su mandíbula, siempre tan tensa y segura, se aflojó ligeramente, y la mano que sostenía el teléfono tembló visiblemente. ¿Revocado? ¿Qué significa revocado? Debe ser un error. Yo soy el titular de esa cuenta, exclamó, su voz perdiendo su filo autoritario y adquiriendo un matiz de pánico. Y fue entonces cuando la agente del banco, mi desconocida y anónima ejecutora, le asestó el golpe de gracia. «Me temo que hay un malentendido, señor. La titular principal de la cuenta es y siempre ha sido la señora Sofía García. Esta mañana, ella ejerció su derecho como única titular y revocó todas las autorizaciones de acceso para terceros. Usted era un tercero». Silencio. Un silencio tan profundo que casi pude oír el zumbido de la sangre en sus oídos. Sofía García. La forma en que la agente pronunció mi nombre completo, con una formalidad que él nunca me había concedido, fue la confirmación final. Él se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, su mundo entero derrumbándose en una acera de Miami bajo el sol de la mañana. La agente añadió una última frase, una que pagaba cada comentario despectivo, cada humillación. «Todos los fondos de esta cuenta, señor Rojas, provienen de un fideicomiso establecido a nombre de la señora García por sus abuelos. Ella tiene control total y absoluto. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle?» Él no respondió. Simplemente bajó el teléfono lentamente, su brazo cayendo a su costado como si de repente pesara una tonelada. Desde mi asiento, observando su figura encogida, no sentí una oleada de triunfo ni de alegría vengativa. Lo que sentí fue algo mucho más profundo y tranquilo. Liberación. Era como si una cadena invisible que me había atado a él durante años se hubiera oxidado y roto en ese preciso instante. No estaba disfrutando de su dolor. Estaba presenciando las consecuencias inevitables de sus acciones. Por primera vez, lo vi sin el filtro del miedo o del amor marchito. Vi a un hombre pequeño, un impostor despojado de su disfraz, temblando no por la pérdida del dinero, sino por la pérdida del poder que ese dinero le confería. Su humillación no me engrandecía, pero me devolvía a mi propio tamaño real. Se quedó allí de pie durante un largo minuto, ajeno a la gente que pasaba a su lado.
Algunos le lanzaban miradas curiosas, atraídos por la escena de un hombre elegante y bien vestido que de repente parecía haberse perdido en su propia ciudad. Miró su BMW negro, aparcado ilegalmente, y por primera vez debió verlo no como un símbolo de estatus, sino como un problema, una responsabilidad que ya no podía permitirse. Se pasó la mano por la cara, un gesto de pura desesperación. El rey había sido destronado en público, no por un ejército, sino por la simple y llana verdad. Y la verdad, como mis abuelos siempre decían, tiene una forma muy particular de abrirse paso. Terminé mi café, el último sorbo sintiéndose como un punto final. Dejé un billete de $10 sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la bebida. Un pequeño gesto de gratitud hacia el universo por haberme concedido este asiento en primera fila para el primer día del resto de mi vida. Me levanté, me puse las gafas de sol y salí de la cafetería. Mientras cruzaba la calle, no miré en su dirección. No necesitaba hacerlo. Su historia, para mí, había terminado. La mía, en cambio, estaba a punto de comenzar, y mientras caminaba bajo el sol de Miami, con el sonido de la ciudad envolviéndome, sentí una ligereza en mis pasos que no había sentido en años. Era el peso de la libertad. Mi primer destino no fue un hotel de 5 estrellas ni un refugio exótico. Fue algo mucho más simple y real. El pequeño apartamento de una vieja amiga de la universidad. Una ceramista que vivía en un barrio bohemio lejos del brillo artificial de Brickell. Cuando le conté, en frases entrecortadas, lo que había sucedido, no hubo preguntas ni juicios. Solo me preparó un té. Me ofreció su sofá y me dejó respirar. Esa noche, por primera vez en años, dormí profundamente, sin el peso de la presencia de Alejandro en la habitación, sin el zumbido del aire acondicionado ajustado a su temperatura perfecta. El sonido de la ciudad entrando por la ventana abierta era un arrullo, una promesa de que el mundo era mucho más grande que la jaula de oro que acababa de abandonar. Era un silencio lleno de posibilidades. Como era de esperar, mi teléfono no tardó en convertirse en un campo de batalla. Decenas de llamadas perdidas de Alejandro, seguidas de una avalancha de mensajes de texto que pasaron por todas las etapas del manual del manipulador. Primero, la furia. ¿Qué demonios has hecho? Estás arruinando mi vida. Contesta el teléfono ahora mismo. Luego, las amenazas veladas. Vas a arrepentirte de esto, Sofía. No sabes con quién te estás metiendo. Y finalmente, cuando el silencio fue mi única respuesta, llegó la súplica patética. Mi amor, por favor, hablemos. Cometí un error. Te necesito. No puedo hacer esto sin ti. Leí cada mensaje con una distancia clínica, como si estuviera analizando un espécimen extraño. El hombre que una vez tuvo el poder de hacerme sentir insignificante con una sola mirada, se había reducido a un niño asustado y furioso. Y yo ya no sentía nada. Ni odio, ni pena. Solo el vacío de la indiferencia. Al día siguiente, mi primera llamada fue a una abogada especializada en divorcios, una mujer cuyo nombre me había recomendado mi amiga. Le expliqué la situación con una calma que me sorprendió a mí misma, presentando los hechos de manera clara y concisa. La abogada fue directa. Los documentos de la herencia eran irrefutables, y, afortunadamente, mis abuelos habían insistido en un acuerdo prenupcial que protegía mis bienes de forma explícita. El proceso sería sencillo. Me instruyó para que no tuviera ningún contacto con Alejandro, y que todas las comunicaciones se canalizaran a través de ella. Esa misma tarde, se envió la notificación oficial de divorcio a su oficina. También se iniciaron los trámites para poner en venta el apartamento de Brickell. La idea de que otros vivieran en ese espacio frío y minimalista no me produjo ninguna nostalgia, solo la satisfacción de cerrar un capítulo y convertir un mal recuerdo en capital para mi nuevo comienzo. En menos de una semana, encontré un lugar para mí. Era un pequeño estudio en Wynwood, con paredes de ladrillo visto, grandes ventanales industriales que inundaban el espacio de luz, y un suelo de cemento pulido que ya estaba salpicado de manchas de pintura de inquilinos anteriores. Era imperfecto, ruidoso y absolutamente perfecto.
Lo primero que hice, antes incluso de desempacar mi única maleta, fue colgar el cuadro de la tormenta en la pared más grande. Allí, bajo la luz natural, la furia de los colores oscuros parecía menos amenazante, más como la energía cruda de la creación. Por primera vez, mis obras no estaban escondidas en un rincón, sino que eran el centro de mi hogar. Compré un colchón, una mesa de trabajo y un caballete nuevo. Cada objeto elegido por mí, pagado con mi dinero, era una pieza más en el rompecabezas de mi nueva identidad, una que yo misma estaba construyendo desde cero. La batalla legal fue corta y unilateral. Alejandro, a través de sus abogados, intentó argumentar que tenía derecho a la mitad del patrimonio matrimonial, alegando que su genio financiero había incrementado el valor de mi herencia. Mi abogada simplemente presentó los registros bancarios que demostraban que los fondos habían permanecido en inversiones de bajo riesgo, tal como mis abuelos habían estipulado, y que su única contribución había sido gastarlos. El acuerdo prenupcial fue el golpe final. Se vio obligado a abandonar el apartamento en un plazo de 30 días y a devolver todos los objetos de valor comprados con fondos de la cuenta, incluido el BMW, que legalmente estaba a mi nombre. Su intento de aferrarse a una vida que nunca fue suya se desmoronó contra la fría y sólida pared de la ley. No hubo negociación. Fue una rendición incondicional. Un par de meses después, me enteré por mi amiga que lo había visto en un bar. Ya no llevaba sus trajes a medida ni su Rolex. Al parecer, ninguno de sus socios de negocios quería tener nada que ver con él, una vez que se supo que su imperio era una farsa financiada por su esposa. Había perdido su trabajo y vivía temporalmente en el apartamento de uno de sus amigos de la universidad, el único que no lo había abandonado. Escuché la noticia sin una pizca de satisfacción. Su destino ya no era mi responsabilidad ni mi preocupación. Era simplemente la consecuencia lógica de una vida construida sobre la mentira y la arrogancia. Había perdido mucho más que dinero. Había perdido la fachada que sostenía toda su identidad. Y ahora era solo un hombre común, enfrentándose a las ruinas que él mismo había creado. Con el ruido de mi vida anterior completamente silenciado, me sumergí en mi arte con una dedicación que nunca antes había conocido. La libertad creativa era embriagadora. Pinté lienzos enormes, llenos de colores vibrantes y texturas audaces. Un día, con el corazón en la garganta, reuní mi portafolio digital y se lo envié a la galería de Wynwood que me había ofrecido una exposición años atrás. Les expliqué brevemente que había pasado por un periodo de transición y que ahora estaba lista. La respuesta llegó en menos de una hora. La dueña de la galería recordaba mi trabajo y, tras ver mis nuevas piezas, me ofreció una exposición individual para la primavera siguiente. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de humillación ni de tristeza. Eran lágrimas de pura y abrumadora alegría. La validación de que mi pasatiempo era, de hecho, el propósito de mi vida. Un domingo por la mañana, conduje hasta el cementerio donde estaban enterrados mis abuelos. El sol calentaba la hierba y una suave brisa movía las hojas de los árboles. Me senté junto a su lápida de granito y, por primera vez, no sentí la punzada de la pérdida, sino una profunda y serena gratitud. No hablé en voz alta, pero en mi mente. Les conté todo. Les di las gracias por su amor, por su fe en mí, pero sobre todo, por su previsión. El dinero no había sido su verdadero regalo. El verdadero regalo fue la independencia, la herramienta que me permitió liberarme y reclamar mi propia vida. Dejé un pequeño ramo de girasoles, las flores favoritas de mi abuela, y mientras me alejaba, sentí que su legado no estaba en una cuenta bancaria, sino en la fuerza que finalmente había encontrado dentro de mí para ser la mujer que ellos siempre supieron que podía ser. Ahora, mi vida se mide en lienzos completados y en el olor a óleo que impregna mi estudio. El apartamento de Brickell se vendió, y el dinero está invertido de forma segura, financiando mi arte y mi vida sencilla. A veces, cuando camino por Wynwood y veo los murales vibrantes que cubren las paredes,
Pienso en lo lejos que he llegado desde aquella cena humillante. Ya no soy la esposa silenciosa de nadie, ni un accesorio en la vida de otro. Soy Sofía García, la artista. Mi nombre, que una vez fue pronunciado por un agente bancario para demoler el mundo de un hombre, es ahora el nombre que firmo con orgullo en la esquina de mis cuadros, y cada firma es una promesa a mí misma. Nunca más permitiré que nadie, nunca más, me haga sentir pequeña en mi propia vida. La historia que les he contado no es realmente sobre un hombre que perdió una fortuna, es sobre una mujer que encontró su valor. Durante años, permití que el ruido de los billetes y el brillo de los objetos caros ahogaran la voz de mi intuición. Dejé que otra persona escribiera el precio en mi etiqueta, y casi le creí. La lección más grande que aprendí, parada en esa acera mientras su mundo se desmoronaba, es que la humillación financiera no se trata del dinero. Se trata de un intento de robarte tu sentido de identidad, de hacerte creer que sin el proveedor no eres nada. Es un arma silenciosa, diseñada para que te olvides de quién eres, de dónde vienes, y, lo más importante, del poder que reside dentro de ti, esperando pacientemente a ser reclamado. Aprendí que el verdadero poder no grita, no necesita un traje caro ni un reloj de lujo para anunciarse. El verdadero poder es silencioso. Es la calma con la que haces una llamada que cambia tu vida. Es la firmeza en tu voz cuando dices, no más. Es la capacidad de mirar la ruina de alguien que te hizo daño y no sentir venganza, sino una profunda y serena paz, porque su caída no te eleva, simplemente te libera de su peso. Alejandro creía que su poder residía en su capacidad para dar y quitar, pero su poder era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre mi herencia y mi silencio. El mío, en cambio, estaba forjado en el amor de mis abuelos y en la verdad, y por eso, al final, fue el único que prevaleció. Miro a mi alrededor ahora, en mi pequeño estudio lleno de lienzos y luz, y entiendo que los símbolos de estatus que él tanto valoraba eran solo eso, símbolos vacíos. Un coche de lujo no te lleva más rápido hacia la felicidad. Un apartamento con vistas panorámicas no te da una mejor perspectiva de la vida. Mi verdadera herencia no eran los dólares en una cuenta, sino la lección que mis abuelos me inculcaron. La autosuficiencia es la única moneda que nunca se devalúa. El dinero puede comprar una jaula de oro, pero la libertad, esa tienes que construirla tú misma, con tus propias manos, con tus propios colores, incluso si al principio solo tienes el coraje para dar la primera pincelada sobre un lienzo en blanco. Ese momento frente al cajero automático no fue una escena de venganza, fue una corrección del universo, fue la verdad, fría y digital, manifestándose en una pantalla. La justicia no siempre llega con truenos y relámpagos. A veces, llega con un simple mensaje de transacción denegada. Es un recordatorio de que las mentiras tienen fecha de caducidad y que ninguna fachada, por muy brillante que sea, puede sostenerse para siempre sin cimientos reales. Él había construido su identidad sobre una mentira, y todo lo que yo hice fue retirar el soporte. El resto del derrumbe fue obra suya. La consecuencia inevitable de vivir una vida que no le pertenecía. Sé que muchos de ustedes que me escuchan han sentido esa misma sensación de ser invisibles, de que su contribución, ya sea emocional, doméstica o incluso financiera, es minimizada o ignorada. Tal vez alguien les ha hecho sentir que su valor está condicionado a su utilidad para ellos. A ustedes les hablo directamente. Su valor no es negociable. No depende de la aprobación de nadie, ni puede ser bloqueado como una tarjeta de crédito. Es inherente, es suyo, y es lo único que nadie puede quitarles, a menos que ustedes mismos se lo entreguen. Recuperarlo puede dar miedo, pero vivir sin él es una muerte lenta y silenciosa. Mi viaje no terminó con la caída de Alejandro. Apenas comenzó. La verdadera victoria no fue verlo perderlo todo, sino verme a mí misma ganándome de nuevo. Gané el derecho a despertarme en un espacio que se siente como un hogar, y no como una vitrina. Gané el placer de comprar mis propios materiales de arte sin pedir permiso. Gané la libertad de ser simplemente yo,
Sofía. Sin un apellido que me definiera como propiedad de alguien. La mayor riqueza que poseo ahora no se puede contar. Solo se puede sentir. Es la paz de saber que, sin importar lo que pase, nunca más volveré a poner la llave de mi vida en el bolsillo de otra persona. Al final, esta historia no es para que odien a los Alejandros del mundo, sino para que amen y protejan a la Sofía, que vive dentro de cada uno de ustedes, porque tu valor no se mide en una cuenta bancaria, ni en el reflejo de un reloj caro. Tu valor es la suma de tu resiliencia, tu bondad y tu coraje para decir, esto nunca fue tuyo, a todo aquello que intenta robarte la luz. Si esta historia ha resonado contigo, si te ha recordado tu propia fuerza, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y déjame un comentario contándome una vez en la que te sentiste verdaderamente libre. Juntos, podemos recordarnos que somos los únicos y verdaderos dueños de nuestro propio valor.